Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los que están participando en este nuestro tercer webinar dedicado a la comunicación pública y el desarrollo mediático, una mirada desde México, que estará impartiendo el día de hoy con nosotros el doctor Salvador de León Vázquez y que va a estar moderando nuestra secretaria de investigación, la doctora Janet García González. A todos ustedes les agradecemos que estén el día de hoy conectados aquí con nosotros. Les pedimos nada más de favor a todos los que se van sumando a este webinar, nada más si pueden ir apagando sus micrófonos y si pueden también desconectar por unos minutos su cámara para evitar cualquier distracción con nuestro ponente de la sesión del día de hoy. Y como les decíamos, este que es nuestro tercer webinar, Comunicación Pública y Desarrollo Mediático, una mirada desde México, impartido por el doctor Salvador de León Vázquez, va a ser un tema referente y sobre todo quizá de gran interés para todos ustedes que están siguiendo pues el desarrollo de nuestra industria y sobre todo las políticas de comunicación en el país. Para quienes están el día de hoy conectados del interior de la República, les mandamos también un gran saludo, y a nuestros colegas del extranjero, miembros también de alguna de las asociaciones hermanas, queremos saludarlos a todos ustedes y mandarles un gran mensaje de bienvenida por parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Como les decía, un servidor, Jorge Hidalgo, estará fungiendo el día de hoy como anfitrión de esta sesión, pero vamos a tener en la moderación a la doctora Janet García González, secretaria de investigación de nuestra asociación mexicana de investigadores de la comunicación. Por ahí se nos está colando un audio, les vamos a apagar el micrófono, nada más les pedimos a todos mantenerlos apagados. Y les decía, presento a nuestra moderadora del día de hoy, la secretaria de investigación, la doctora Janet García González, quien, además de ser graduada en 2 licenciaturas, Ciencias de la Comunicación y Educación, es especialista en salud pública, maestra y doctora en comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en la salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el desarrollo de problemáticas desde la prevención en salud, sus problemas socioculturales y políticas públicas. Se ha especializado en investigación de comunicación, educación y marketing social en salud y la e-salud, formando grupos de trabajo como asesora y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica, de investigación e institucional. Por ejemplo, California, México, Health Initiative en Estados Unidos, con universidades digitales nacionales francesas, las TIC en salud. Cuenta con 25 años de experiencia en la investigación, docencia y diseñando y evaluando programas académicos de grado y de posgrado y administración en las instituciones del ramo, como en México, coordinadora de investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, coordinadora académica del área de salud de la Universidad Veracruzana, investigadora docente de diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, tales como the University of California en Los Ángeles, UCLA, en Estados Unidos, en la Universidad Complutense en Madrid, España, y del Ministerio de Educación Superior de Francia. Es investigadora de ciencias médicas del Centro de Investigaciones de Sistemas de Salud y coordinadora académica de la especialidad de promoción de salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Ha publicado diversos libros y artículos científicos en revistas arbitradas en países europeos y latinoamericanos sobre prevención, promoción, políticas de salud y TICs, estrategias de comunicación, marketing social y digital en salud. Como les digo, la doctora Janet García González, quien será la moderadora de esta sesión, actualmente colabora en el comité ejecutivo como secretaria de investigación. Janet, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar moderar esta sesión para el doctor Salvador de León Vázquez. Te cedo el micrófono para que puedas llevar la moderación de este nuestro tercer webinar dedicado a la comunicación pública y desarrollo mediático, una mirada desde México. Adelante. Gracias, Jorge. Oye, qué gran presentación. Me sentí así como un poco incómoda, pero bienvenidos a todos y a todas. Es un placer y sobre todo es un gran honor porque tenemos un súper invitado, nuestro expresidente. Y la verdad eso me motiva muchísimo. Salvador, muchísimas gracias por haber aceptado. La verdad es que el tema, hablar sobre paradigmas de desarrollo en comunicación es muy complejo, pero sobre todo innovador. Recordemos que esta parte de los medios de comunicación, generalmente en el contexto de desarrollo, ha sido hacia la parte de iniciativas de difusión. Y el ver tu trabajo y que se acerca hacia
suspiciado con la comunicación para el desarrollo sostenible y cambio social, es maravilloso. Para mí es un gran honor presentar al doctor Salvador. Si me pueden poner, porque gracias, la presentación, muy amable. Voy a presentarles al doctor Salvador. Él es doctor en estudios científicos sociales, con especialidad en estudios de comunicación y la cultura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, claro, del TNPC, maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y licenciado en medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual ha fungido desde el periodo, desde el 2011 al 2014. Desde marzo del 2017, él es el coordinador del doctorado en estudios culturales, que está dentro del PNPC de CONACYT y que se imparte en esta institución. Además, nuestro expresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, AMIC, para el periodo 2017-2019. Ex becario CONACYT en el 2009, para la estancia de la Universidad Laval de Quebec como parte de los estudios de doctorado. Su tesis de maestría, titulada La producción de noticias en Aguascalientes, cómo se construye el anteceder periodístico, obtuvo el primer lugar nacional en el concurso de tesis del Consejo Nacional para la Enseñanza de las Ciencias de la Comunicación, CONEC 2002. Y también fue seleccionado para representar a México en el concurso de tesis sobre comunicación de la Federación Latinoamericana de Facultades de la Comunicación Social de la FACS 2003. Ponente en congresos nacionales e internacionales diversos, sus líneas de investigación, el estudio sociológico del periodismo, los estudios de comunicación pública y estudios de comunicación para el desarrollo social sostenible. Es autor y coautor de varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas especializadas en el estudio de la comunicación y medios. Para mí es un gran honor presentarles al doctor, cuya ponencia va encaminada hacia la comunicación política y el desarrollo mediático. Y tiene que ver con esta parte suspiciada desde la comunicación para el desarrollo sostenible y cambio social. Sin más, le doy la palabra a nuestro querido expresidente de la AMIC. Gracias, doctor Salvador, por estar con nosotros. Bueno, al contrario, el honrado soy yo, me da mucho gusto. Muchas gracias por estar, todos los colegas. Bienvenidos a su humilde cubículo aquí a través de esta plataforma de Zoom que nos permite estar juntos, platicar, dialogar, y precisamente pues me interesa mantener una charla, ¿no? Que sea una manera de poner en común algunas ideas. Yo quisiera proponerles algunas ideas. Antes de eso, bueno, agradecer también al Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación por esta invitación que me hacen, la cual, pues, como digo, me honra bastante de participar en este ciclo de webinars que han estado realizándose. Y pues, bueno, lo que yo les traigo, como les decía, son algunas ideas que me gustaría socializar con ustedes, dialogar, platicar. Y pues si se van generando algunas provocaciones, si se van generando algunos incluso consejos, por supuesto, son muy bienvenidos para poder seguir trabajando en esta línea que me he propuesto. Entonces, permítanme, por favor, compartirles un documento con el que me gustaría llevar la secuencia de la charla. Ahí está. Entonces, bueno, como decíamos, la propuesta que yo les traigo el día de hoy se titula Comunicación Pública y Desarrollo Mediático, una mirada desde México. Ahí está mi dato también del correo electrónico por si alguien desea después continuar este diálogo a través de otras vías, pues ahí podemos contactarnos y podemos también mantener la charla. El objetivo entonces de esta plática, que
que yo les propongo es el de plantear una perspectiva de investigación pensada como una articulación teórica que conecte los supuestos formulados desde la comunicación pública con las propuestas de la línea de trabajo del desarrollo mediático. Esta línea de trabajo pues realmente es una línea en la que yo apenas estoy comenzando, ¿no? Entonces, sí, ustedes verán que muchas de las cosas que voy a plantear son más bien como una exploración, más que señalar de una manera contundente una expertise. Estoy en un proceso de búsqueda, de conexión, de formulación, de articulación de estas ideas, y en un momento más me entenderán un poco por qué estoy en este tránsito o en esta ruta. Pero sobre todo, bueno, es esta línea situada, ¿no? Para mí es muy importante que las perspectivas estén bajo esta condición de mantener una coordenada clara, en este caso, pues la investigación empírica desde México y específicamente desde las regiones y específicamente desde mi región, que como ustedes saben, pues es el estado de Aguascalientes, pero desde aquí también podemos mirar otros procesos más allá de las condiciones locales, mirar hacia lo nacional, lo regional, lo global, etcétera. Entonces, en una primera instancia quisiera yo plantearles mi lugar de enunciación un poco para que me entiendan por qué estoy hablando ahora de desarrollo mediático, si tenía mucho tiempo hablando de los estudios de la producción periodística, después de la comunicación pública, y ahora por qué estamos incursionando en estas ideas de la comunicación para el desarrollo y el cambio social o de la comunicación para la sostenibilidad social. Bueno, efectivamente, como muchos de ustedes sabrán, he trabajado ya desde hace bastante tiempo en los estudios sociológicos de la producción periodística, específicamente desde la perspectiva de la sociología del periodismo, que es una perspectiva de orientación interaccionista fenomenológica y que tiene este tipo de preguntas. ¿Qué son las noticias? ¿Por qué son así? ¿Cómo se producen? En el sentido de que el periodismo y las noticias pues no son entes que aparecen por sí solos, sino que son el resultado de la relación de personas y de la forma en la que valoran su propia relación, pero también la realidad con la que interactúan, los criterios con los cuales miran esa realidad, las reglas profesionales que siguen como parte de esta producción profesional de información a partir de la práctica profesional del periodismo, entre otras cosas más. Entonces de ahí pues se genera esta perspectiva que es bastante conocida, que ha liderado la investigación del periodismo pues prácticamente desde los años 70 hasta la fecha, por supuesto que se ha estado renovando y que ha estado incorporando elementos innovadores a su marco teórico, pero que finalmente sigue siendo importante pues definir cuáles son las rutinas de la producción periodística, cuáles son los roles que se siguen en estos procesos de producción y cómo estos criterios o estas formas de producir interactúan ahora pues con lo digital, con las plataformas en las que ahora la difusión es de muchos a muchos, entre otras cosas más. Después, bueno, desde esta perspectiva que es, por supuesto, cualitativa y que tiene sus alcances y también sus limitaciones, me interesaba un poco como salir de esta dinámica de la microsociología y pensar estas relaciones que se generan en la producción periodística pues de una manera más amplia. Cómo conectar esas formas de interactuar y de producir y de generar información y de relacionarse entre pares y de relacionarse con colegas que se establece en la práctica periodística desde una perspectiva más amplia, que sería entonces la incorporación de la mirada de la comunicación pública. Entonces, al incorporar esta mirada, ahora ya no hablamos únicamente de la interacción de los sujetos que se encargan de producir las noticias, sino de la interacción de los actores que participan en el espacio público, lo cual pues me permite ahí colocar otras preguntas que tienen que ver
con lo público conceptualizado como un espacio de participación social, y específicamente lo he trabajado desde un recorte muy claro, específico, que es lo público mediático. Y dentro de lo público mediático, pues las prácticas periodísticas. Pero entonces el periodismo ya no visto únicamente como la actividad de los periodistas, sino el periodismo visto como un proceso social que trasciende a los periodistas y que se coloca en una narrativa que, a través del cual pues nosotros tenemos acceso a una interpretación del mundo y lo podemos usar para actuar en ese mundo. Posteriormente, en un ejercicio de reflexión dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde tengo adscripción y en donde participamos dentro del Departamento de Comunicación 4 investigadores con nuestras líneas de investigación particulares. Entonces no queríamos seguir caminando, digamos, como estos caminos paralelos que nunca se tocan, ¿verdad? Entonces queríamos como grupo tener la oportunidad de aportar juntos a una problemática que estuviera presente en nuestros intereses, en nuestras preocupaciones sobre la comunicación y lo social. Y entonces en este diálogo que estuvimos sosteniendo para poder ver de qué manera podíamos confluir, llegamos a la conclusión de que este concepto de comunicación para la sostenibilidad social era lo que nos permitía esta confluencia, porque es una forma en la que nosotros podíamos colocar allí las preocupaciones sobre cómo la comunicación puede aportar para la justicia social, para alimentar y aportar para los procesos democráticos, para la participación ciudadana, para la equidad. Y en este diálogo, en esta búsqueda, encontramos esta perspectiva ya muy construida y con una larga tradición de trabajo en América Latina, que es la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Y entonces dentro de esta comunicación para el desarrollo y el cambio social, pues yo me posiciono directamente desde la perspectiva del desarrollo mediático. Entonces digamos que este sería como la gran historia sintetizada de cómo es que llego finalmente al desarrollo mediático partiendo desde los estudios sociológicos de la producción periodística. Entonces, regresando al objetivo que yo les había planteado para la charla de cómo articular una perspectiva que nos permita formular esta conexión entre la comunicación pública, que es lo que yo he estado trabajando, y el desarrollo mediático, pues yo les planteo 2 movimientos que tendrán que ver precisamente con estos 2 grandes conceptos, que son el de la comunicación pública y el desarrollo mediático. Tenemos algunos problemas precisamente con estos conceptos porque son imprecisos, pero pues precisamente hay que trabajar en ello, ¿no? Para lograr que estos conceptos puedan adquirir una definición operativa, una definición que nos permita usarlos para la investigación empírica y con esto pues generar conocimiento de una manera sistemática y de una manera clara. Entonces, pues en primer lugar, el término de la comunicación pública, como polisémico, encuentro yo que tiene por lo menos 3 acepciones. El primero, que tiene que ver con la comunicación entre los gobernantes y los gobernados, y que esto forma parte, por supuesto, de la comunicación gubernamental y que estaría reglamentada por los elementos que establecen cómo es que se tiene que dar esta comunicación gubernamental, y que es algo que ha trabajado, por ejemplo, este autor Pierre Seymour en Francia, y es una concepción formalista. En una segunda instancia, pues la comunicación pública también puede verse como un sistema de producción del acontecer público compuesto por una dimensión institucional, que serían los medios de producción del acontecer, y un tipo de acción social que sería la que llevan a cabo los sujetos que forman parte o que están incorporados a estos medios de producción del acontecer, y que lo ha trabajado Martín Serrano en España. Es una concepción crítica. Y finalmente,
esta tercera concepción, que es a la que yo me adhiero, la que suscribo, que sería una concepción sociológica propuesta desde Quebec por François Demers y otros colaboradores, como Lavigne, que sería el conjunto de prácticas de la producción, el tratamiento y la difusión de la información por parte de todos los actores que participan en el espacio público. Es decir, las interacciones de lo que hablábamos hace un momento, las interacciones de los actores que están en el espacio público, pero esta colocación es importante en un contexto de apertura democrática, que es lo que va a permitir pensar la comunicación como un elemento que va a incidir sobre la construcción de una democracia deliberativa, que sería el horizonte al que se pensaría llegar a partir de la realización de estas prácticas, que también, bueno, dentro del marco teórico, la comunicación pública tiene una serie de prácticas que pueden ser analizadas también de una manera bastante precisa. Entonces, esta concepción sociológica de la comunicación pública, en una primera instancia, es una toma de distancia del planteamiento de Habermas, porque entonces, bajo esta idea, bajo esta concepción, no es importante dictar cómo debe ser la comunicación pública, sino que lo que es importante es comprender cómo y por qué sucede así. Entonces, decíamos que lo público es un ámbito de acción y, por lo tanto, lo que sería la comunicación pública son las prácticas que ocurren dentro de ese ámbito. Estas ideas están planteadas en una colocación de un contexto de democracia de tercera generación. Esto quiere decir que, digamos, un primer momento de la democracia aparece cuando es posible, o cuando aparecen, mejor dicho, los derechos políticos que les permiten a todos los ciudadanos votar y ser votados y construir estos estados democráticos a los que ahora asistimos o en vías de democratización. Un segundo momento de estos procesos democráticos sería cuando no solamente el Estado tendría, digamos, como la regencia de una serie de procesos, sino que los ciudadanos demandan también participar y entonces ocurre un proceso de ciudadanización en varios de los ámbitos que antes eran únicamente estatales y entonces asistimos ahora a una democracia ciudadanizada. Y una democracia de tercera generación sería aquella en la que ahora aspectos como la visibilidad pública aparecen en el horizonte como uno de los bienes democratizables y entonces los sujetos demandan ahora tener participación de otra manera. Es decir, estar en el espacio público, participar en el espacio público, compartir las decisiones, tener una voz y este sería, digamos, como ese camino, esa ruta hacia esta idea de una democracia deliberativa. También aquí es importante el concepto de configuración social de Norbert Elias, que plantea un concepto dinámico de sociedad, ¿no? En el que un conjunto de individuos establecen relaciones, pero estas relaciones no son iguales, depende de los accesos a recursos que tengan cada uno de los individuos y entonces esto genera una correlación de fuerzas que están en una especie de tensión que a veces tiran hacia el conflicto, a veces tiran hacia el consenso, pero que finalmente van contribuyendo a que la sociedad vaya articulándose y vaya apareciendo de una forma más o menos organizada sin que exista realmente un director de orquesta que esté organizándolo todo, pero que a partir de estas fuerzas y de estas ideas que van apareciendo, pues entonces se va constituyendo, se va configurando esta sociedad. Y Norbert Elias tiene pues toda una teorización al respecto y esta se incorpora a la idea de la comunicación pública precisamente como una configuración que aparece en donde todos estos actores de lo público están participando y están contribuyendo
a la construcción de la propia configuración. Sin embargo, también existe un problema importante que en el contexto contemporáneo parece haber una pérdida de capacidad de parte de las instituciones formalizadas para entablar comunicación con los individuos. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto ahora con las protestas en contra de la violencia feminicida en la Ciudad de México, que tiene mucho que ver, pues sí, con la violencia estructural que están sufriendo las mujeres, pero también con la incomprensión de que las instituciones tengan una sensibilidad con respecto a esta puesta en marcha de diferentes mensajes que aparecen desde diferentes lugares de la sociedad civil. Entonces, un poco, pues, es lo que quiero decir con esta pérdida de capacidad de establecer esta comunicación entre individuos e instituciones. Y esto ocasiona, pues, que aparezca una subpolítica de la que ya nos han hablado Ulrich Beck y Norbert Lechner, en donde a través de redes formales e informales, pues los ciudadanos están tratando como de dar atención a esas situaciones que las instituciones no están atendiendo, de organizarse de maneras a veces legales, a veces paralegales, a veces ilegales, pero que tienen que ver pues con esta búsqueda que hay y que puede ser analizada desde una perspectiva de comunicación. Y el segundo movimiento sería el del desarrollo mediático, en donde también tenemos una dificultad similar, también la imprecisión, porque entonces, ahora que he estado trabajando este tema, por supuesto que lo primero que hay que hacer, ustedes lo saben bien, es el estado del arte, ¿no? El estado de la cuestión. Y entonces, al buscar en el desarrollo de los trabajos la definición de desarrollo mediático para poder clarificar esta idea, encuentro que los textos invocan el término de desarrollo mediático, pero realmente no hay una definición como tal. Más bien se presenta como un espacio, un ámbito, una idea, una noción, mejor dicho, una noción en donde se reúnen preocupaciones sobre la potencia que tienen los medios para favorecer procesos democráticos. Y la UNESCO en este sentido ha sido como la instancia que ha liderado este pensamiento. Y, por ejemplo, autores que son más críticos, como Berger, que cito aquí, que él plantea pues, que el término desarrollo mediático a veces es utilizado para señalar la contribución que hacen los medios al desarrollo, pero en otras veces se designa el propio desarrollo de los medios, sobre todo en términos tecnológicos, ¿no? Cómo va avanzando la propia tecnología mediática, pero en otros momentos se hace alusión al sector mediático como industria, para hablar también del desarrollo que va teniendo en términos económicos y en términos industriales. Entonces, estos elementos pues permiten que haya una especie de confusión, dice Berger, que parte de esta confusión tiene que ver con no saber claramente si el desarrollo mediático es un proceso o es un resultado, ¿verdad? Y nos plantea esta frase que a mí me parece muy sintomática, muy paradigmática: hacer desarrollo mediático un proceso, para producir desarrollo mediático un Estado. Entonces, pues estamos como en una especie de dilema del huevo y la gallina, qué fue primero y qué fue después, ¿no? Frente a esto, pues hay autores que plantean otro tipo de conceptos que nos pueden ayudar como a pensar mejor estas ideas. Por ejemplo, hay una propuesta que dice que en lugar de pensar en el desarrollo mediático, tendríamos que pensar en la densidad mediática para hablar de todos estos elementos que forman parte de lo mediático que pueden contribuir al desarrollo y a la democracia, o bien a la movilización que permiten los medios o lo mediático, no solamente los grandes medios de comunicación, sino en general todo el escenario mediático al cual asistimos en la actualidad, o el panorama mediático, el paisaje mediático que también aparece ante nuestros ojos, ¿no? Y entonces, pues en esta búsqueda, en esta construcción del estado del arte, yo encuentro
estos marcos teóricos que nos hablan de una dispersión frente al abordaje del desarrollo mediático. No me voy a detener mucho. Estoy trabajando un texto que espero que sea publicado no muy lejanamente, en el cual pudiéramos discutir ya de manera más puntual todos estos planteamientos, pero bueno, de manera general podemos decir que el desarrollo mediático ha sido estudiado desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, que sería esta perspectiva de corte muy popular, de la comunicación popular y de la comunicación alternativa, y de cómo involucrar a las propias comunidades para favorecer su desarrollo con estrategias de comunicación, y que esto a la vez les permita pues favorecer procesos de cambio para mejorar el bienestar. También, por supuesto, ha habido críticas a esta perspectiva porque se considera por parte de algunos autores que el término de desarrollo pues sigue teniendo esta impronta, digamos, que nos es impuesta desde los marcos de los países desarrollados, del primer mundo, digámoslo así, que nos dictan qué es el desarrollo y, por lo tanto, hacia dónde debemos de caminar. Y frente a eso, pues plantean que es necesario recuperar las propias experiencias de las comunidades y no dejarse llevar por esta idea desarrollista que es impuesta desde fuera. Por otro lado, bueno, los indicadores para el desarrollo mediático desde la gobernanza internacional, específicamente la UNESCO, que nos plantea un marco de cuáles son los indicadores que se tienen que respetar. Y hay muchos trabajos de evaluación en países, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, incluso en algunos países de África y de Europa, para hacer una evaluación de cómo está el panorama, esa densidad mediática en ese país, y qué es lo que estaría haciendo falta para que el desarrollo mediático fuera óptimo en la medida en la que puede favorecer mejor los procesos de justicia social y los procesos democráticos. También hay una perspectiva cristiana, asistencialista y de conciencia social, particularmente posicionada por la Asociación Mundial de la Comunicación Cristiana. También está la perspectiva de Halin y Mancini, de los sistemas mediáticos comparados, porque ellos también plantean este modelo triple, ¿no? En donde nos hablan de cómo hay diferentes formas de entender cómo lo mediático es construido en un estado, en una región, a partir de las condiciones históricas, culturales, de las culturas políticas, y también, por supuesto, de la forma en la que se van profesionalizando los medios y en las que van apareciendo los medios privados y los medios públicos como fuerzas en tensión, y cómo ellos plantean los tres modelos a partir de los cuales organizan para los países desarrollados estas ideas, y entonces cómo estos modelos también empiezan a ser apropiados desde otras regiones para empezar a explicar qué es lo que pasa en cada una de las regiones con los sistemas mediáticos. Los estudios de periodismo también se han incorporado a esta idea para identificar cómo, por un lado, el periodismo realizado con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad social y de manera, digamos, respetando todos estos cánones y estos ideales del periodismo que busca ser un contrapeso a los poderes institucionales para evitar o para denunciar los momentos en los que se abusa del poder, cómo estas ideas y esta forma de práctica puede favorecer el desarrollo, pero al mismo tiempo también cómo los propios procesos democráticos, porque pues por supuesto el periodismo es un fenómeno que no está aislado, que forma parte de toda una configuración social, de toda una sociedad, cómo estos propios procesos que se van viviendo al interior de la sociedad también van dinamizando y van permitiendo
al periodismo como fenómeno, como práctica y como proceso social, pues que también se vaya desarrollando. Entonces ahí también hay toda una discusión. La perspectiva tecnológica también de las tecnologías utilizadas para el desarrollo, que se suele presentar con esta fórmula de ICT4D, tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo, que es también toda una línea de trabajo, quizás la más acabada, porque precisamente es la que ha permitido que la noción de desarrollo vinculada a la comunicación pues tenga como una orientación bastante precisa con respecto a lo que se está investigando, lo que se está midiendo, lo que se pretende encontrar con respecto al análisis de cómo incide ciertos instrumentos, ciertos dispositivos para el desarrollo, o al revés, cómo no incide también, porque también está esa discusión que la tecnología por sí misma no genera desarrollo, sino que tiene que ir acompañada de todo un proceso de aprendizaje, de alfabetización, de toma de conciencia, de políticas públicas, etcétera. Y finalmente la perspectiva económica industrial que dialoga con la economía política de la comunicación y que tiene que ver, decíamos, con los medios o el sector mediático como industria y cómo se va generando este desarrollo de manera económica, industrial y todo lo que eso implica en todos los otros órdenes, lo cultural, lo político, lo económico. Entonces, bueno, pues ese sería como a grandes rasgos el panorama que yo he alcanzado a ver a partir de esta documentación que he estado realizando. Y entonces, frente a esto, pues decíamos que hay que situar el pensamiento y hay que hacer ejercicios de investigación empírica para que ese pensamiento sea pertinente en la medida en la que podamos colocarlo, que podamos situarlo, que podamos apropiarlo a nuestras necesidades y por supuesto que en un determinado momento también podamos usarlo. Entonces el desafío, pues, frente a todas estas ideas es cómo articular de forma pertinente todo lo anterior. Y es aquí donde hemos empezado a explorar, a revisar datos, un poco a jugar con ellos también y a tratar de pensar cómo podemos construir preguntas y cómo podemos irnos acercando a la realidad a partir de todas estas discusiones y estas preocupaciones. Entonces, quiero proponerles como una manera de bajar todo este rollo del que les he hablado ahora, este ejercicio de exploración que hemos hecho y que el objetivo es el de formular un modelo de asociación, que aquí aparece como un esquema de evaluación de las condiciones del desarrollo mediático con la comunicación pública. Entonces, el desarrollo mediático lo estaríamos nosotros operacionalizando en términos cuantitativos para poder establecer una métrica evaluativa que nos permita entender el desarrollo mediático como proceso. Es decir, cómo aparecen en la dimensión de lo cotidiano y en la realidad, pues, ¿no? Ciertas condiciones que nos hablan de cómo es que los medios se van metiendo a esta trama de lo político, lo económico, lo cultural y eso qué implica. Pero entonces, eso que implica nos lleva también a colocarnos en una clave contextual para ahora tener, digamos, una dimensión cualitativa para entender las personas, qué es lo que están haciendo o qué es lo que está pasando con ellos, si realmente estas condiciones en las que lo mediático va tejiendo una trama con otros elementos se va viendo reflejado y va apareciendo en la vida cotidiana de las personas y cómo lo van viviendo, cómo le otorgan sentido si es que se le otorgan, y entonces cómo aparecen los medios finalmente como parte de un estado de cosas. Entonces, por lo pronto hemos trabajado en la primera parte nada más, que sería la parte de la métrica. Y, insisto, esta es una primera exploración que tendrá que irse afinando conforme vayamos trabajando. Por lo pronto, nos pusimos a revisar
las estadísticas que ya están producidas, tratando de identificar cuáles serían indicadores que nos pudieran ayudar a pensar esto de lo que ya hemos hablado. Y entonces recuperamos esta serie de 13 indicadores que corresponden a mediciones que se han realizado en los 32 estados de la República y de diferentes instrumentos. Entonces, por ejemplo, del índice de desarrollo democrático, hemos tomado el índice de la libertad de prensa, que se construye a partir de la percepción que la gente tiene sobre la libertad de expresión en los 32 estados de la República, pero además se cruza con la violencia y la muerte, los asesinatos de periodistas en cada uno de los estados, y así se construye este índice, que es una puntuación. También una medición de percepción sobre la participación cívica y política en los 32 estados. Y luego, de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que hace el INEGI, nosotros hemos recuperado estos indicadores, que son el de la inseguridad percibida, la pobreza percibida, la falta de rendición de cuentas, la corrupción general y la corrupción en los medios. Todos estos son datos percibidos. De la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, también realizada por el INEGI, hemos recuperado, ahora ya no como percepción, sino como dato duro, la prevalencia de delitos por cada 100,000 habitantes, con cifras oficiales. Y por otro lado, de este instrumento que está propuesto por la OCDE, el índice de bienestar, pero que lo trabaja el INEGI para México, hemos recuperado también esta medición sobre la calidad de las redes de apoyo, la satisfacción con tiempo de ocio y los hogares con acceso a banda ancha. Que por supuesto estos datos también pueden ser encontrados en otros instrumentos, como por ejemplo la ENDUTI, la Encuesta Nacional de Uso y de las Tecnologías de Información en los Hogares. Y de la medición de la infraestructura de lo mediático por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenemos estos números, la cantidad de estaciones de radio y de estaciones de televisión que hay en el país. Entonces, por lo pronto, con esos indicadores trabajamos. Queremos incorporar otros más que ya también tenemos identificados y que espero en alguna charla futura o en otros encuentros podamos dialogarlos. También, por lo pronto, estos 13 indicadores, utilizamos esta herramienta del coeficiente de Pearson para identificar si realmente existía alguna relación entre ellos. Y sí nos encontramos con algunas. Por ejemplo, encontramos que hay algunas correlaciones negativas. Vemos aquí que el indicador de inseguridad percibida se relaciona negativamente de forma importante con el número 2, que correspondería a la participación ciudadana. Entonces, cuando se percibe mayor inseguridad, es una interpretación que se le podría dar a esta correlación, tendería a haber menos participación en ese escenario, ¿no? También vemos aquí que tenemos una correlación fuerte, negativa, entre pobreza e inseguridad, lo cual resulta interesante. Habría que ahondar un poco más para poder entender por qué aparece esta correlación de manera negativa. Uno pensaría que tendría que ser de manera positiva, sin embargo aparece de manera negativa, ¿no? Pero también aparece aquí una correlación, pues sí es bastante obvia, ¿no? Una correlación negativa entre la corrupción en medios y la libertad de prensa. Entonces sí aparece aquí en términos de la medición, del cálculo, esta correlación, ¿no? Y así podemos identificar varias de ellos: la prevalencia del delito con la inseguridad, el acceso a banda ancha de manera negativa con la pobreza, sin embargo de manera positiva con la prevalencia del delito, ¿no? Lo que también pues haría falta como ahondar más en este dato para entender por qué. Y luego este es un poco más obvio, digamos,
con el número 9, que sería la calidad de las redes de apoyo entre los ciudadanos, y también con la satisfacción de tiempo para el ocio, aparece ahí correlacionado de manera positiva. Y por supuesto, el número de estaciones de radio y televisión correlacionados fuertemente de una manera positiva, por lo menos en este conjunto de datos que nosotros hemos metido al cálculo. Para poder ahondar un poco más en esto, decidimos, a partir de lo anterior, hacer un análisis de clúster. El análisis de clúster es un método estadístico de naturaleza no jerárquica, multivariado, que está basado en un algoritmo en donde nos permite relacionar las medias de un conjunto de datos para formar conglomerados que son mutuamente excluyentes entre sí. Es decir, si un estado de la República no puede pertenecer a más de un conglomerado al mismo tiempo, solamente puede estar en uno. Entonces, esto está basado en las similitudes internas que son presentadas por los 13 indicadores que hemos visto, y el objetivo de este análisis es maximizar la homogeneidad, minimizar la heterogeneidad al interior de cada conglomerado para poder precisamente agruparlos. Y además se utilizó un método de estandarización de variables, porque ya dijimos que algunos de estos indicadores eran puntuaciones, otros eran porcentajes, otros eran datos o números, cantidades, pues, y entonces había que estandarizar para poder trabajarlos juntos. También se aplicó un análisis ANOVA para confirmar la relevancia de las variables para el modelo, lo cual se confirmó, y se realizaron varias pruebas hasta encontrar que 5 conglomerados es el número que mejor nos permite encontrar posibilidades explicativas. No que lo explique todo en sí mismo, vamos a encontrar que hay algunas contradicciones y pues ahí pues es necesario seguir explorando más y seguir a hacer análisis todavía más finos. Bueno, este no es tan fino, en realidad es todavía bastante superficial, pero entonces la necesidad de hacer análisis fino para poder entender esas contradicciones que van apareciendo ahora. Entonces, tenemos estos 5 clústeres que hemos nombrado así. Perdón porque de pronto aparecen allí títulos en inglés, porque estos datos fueron presentados previamente en una ponencia internacional, entonces he traído algunas de las láminas a esta presentación y ya no tuve mucho tiempo para modificar. Pero tenemos estos 5 clústeres o estos 5 conglomerados. En general, un conglomerado en donde podemos identificar como que la ciudadanía activa sería lo que lo define, ¿verdad? Que estaría compuesto, ahora vamos a ver por cuáles estados de la República, y aquí están declaradas las medias y las desviaciones estándar de cada uno de los indicadores para ese conglomerado de manera total. Está también un segundo clúster en donde la pobreza sería lo que lo definiría, un tercer clúster que lo define el peligro percibido y un cuarto que lo define el peligro real. Y ahorita vamos a ver la relación entre estos dos, que también es bastante interesante, y un quinto clúster que sería propiamente el conglomerado de los estados más mediáticos del país. Y aquí los tenemos presentados de manera gráfica, de manera visual. El primer clúster que sería el azul pálido, el de la ciudadanía activa, y aquí vemos como más o menos al centro de la República están estos estados que corresponderían a este clúster. El de la pobreza, que se encuentra, como ustedes ven, un poco polarizado hacia el norte y hacia el sur. El del peligro percibido, que también tiene aquí un poco de dispersión entre las Bajas Californias y estos estados hacia el norte, el centro norte del país, y estos otros en el sur. El clúster o el conglomerado del peligro real, que básicamente son 2, la Ciudad de México y el Estado de México. Y el clúster mediático, que estaría en el norte y en centro-occidente. Más o menos así es como los datos nos ofrecen estos primeros conglomerados.
Bien, veamos más o menos cuáles son las características de cada uno de ellos. El primer clúster, que sería el de la ciudadanía activa, que está compuesto por 7 estados. Ahí dice cuáles: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, que se caracteriza por estas condiciones. Hay un nivel alto en libertad de prensa. No es el más alto, pero es un nivel alto. Sin embargo, sí aparece en términos generales el nivel más alto de participación cívica y política de los ciudadanos. Esto no significa necesariamente que los ciudadanos salgan a marchar y sean, digamos, como muy activos en el espacio público solamente, sino que también aquí estaría incorporado, por ejemplo, la participación en las elecciones, ¿no? Estados que tienen altos niveles de participación, que no tienen tan altos niveles de abstencionismo electoral. Entonces, digamos que aquí hay varias condiciones que mide el índice de desarrollo democrático en los estados y que nos hablarían de manera general de este concepto de participación cívica y política. Por otro lado, aparece de manera percibida los más bajos niveles de corrupción e inseguridad. Bueno, no los más bajos, hay bajos niveles de corrupción e inseguridad, pero paradójicamente tienen el más bajo nivel de rendición de cuentas. Por supuesto que este también es un dato percibido. Probablemente es una suposición que tendríamos que explorar de una mejor manera. Esta percepción de un bajo nivel en rendición de cuentas tenga que ver con que este alto nivel de libertad de prensa permite que haya más crítica y que por lo tanto se valore menos la rendición que hacen las autoridades y otro tipo de actores públicos. Sin embargo, bueno, pues habría que ver con claridad para cada uno de los casos. Por otro lado, está el clúster de la pobreza, que está compuesto por estos 8 estados: Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Este tiene la característica, por supuesto, de tener el más alto nivel de pobreza en todo el país. Sin embargo, fíjense aquí lo curioso que, por lo menos en lo que está declarado en los datos, es que hay bajos niveles de percepción en corrupción e inseguridad. Y también se percibe el más alto nivel de rendición de cuentas. Y probablemente pues aquí tenga que ver con la censura, ¿no? Con el no permitir la crítica, no señalar precisamente esas condiciones de opacidad que ocurren en estos estados y de los cuales pues tenemos también datos desde otros trabajos de colegas que nos han hablado de las condiciones difíciles que ocurren en estos estados. Por ejemplo, Veracruz, ¿no? Que sabemos que es el estado en el que más periodistas se agreden y se asesinan de todo el país, lo cual pues genera allí otras preguntas y, como decíamos anteriormente, contradicciones. Tenemos el clúster del peligro percibido, les decía yo, con 10 estados de la República, las 2 Baja Californias, Colima, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. Este clúster es curioso porque los ciudadanos perciben inseguridad, es decir, es el más alto nivel de inseguridad percibida. Sin embargo, dentro de este clúster están también los estados o algunos de los estados con mayores índices de bienestar. También se percibe una mayor corrupción en general, pero también es el clúster que tiene el más alto nivel en la calidad de redes de apoyo entre los ciudadanos. Es decir, hay bastante cohesión aquí. Y también, bueno, el más bajo nivel de pobreza percibida. Tenemos el cuarto conglomerado, que es el del peligro real, que ya decíamos que está compuesto únicamente por 2 entidades, la Ciudad de México y el Estado de México, en donde está el más alto nivel de prevalencia del delito por cada 100,000 habitantes, lo cual no es una percepción como las anteriores, sino que son datos oficiales. También hay el más alto nivel de corrupción general y en los medios de comunicación,
estos sí son percibidos por parte de la gente en las encuestas, pero también los más bajos niveles de libertad de prensa y de participación política, de acuerdo con el índice de desarrollo democrático. Y el primer lugar en hogares con acceso a banda ancha. Y finalmente, el clúster propiamente mediático, compuesto por 5 estados, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Sonora y Tamaulipas, en donde se percibe el más alto nivel de libertad de prensa. Hay el más grande número de estaciones de radio y televisión. Es el segundo lugar en inseguridad percibida, pero también es el segundo lugar en la calidad de redes de apoyo entre ciudadanos. Entonces, también aquí hay bastante cohesión entre los ciudadanos. Entonces, digamos que estos son, en general, datos con los que hemos trabajado. Estos son los resultados que nos han arrojado hasta el momento y pues que nos empiezan a generar más preguntas de las que ya teníamos anteriormente y que esperamos que nos ayuden a ir afinando cada vez más esto. Bueno, les propongo ya de mi parte como un cierre provisional y por supuesto para después escucharlos y dialogar. En primer lugar, como una primera idea que ya nos va ayudando, digamos, como a cerrar lo que habíamos abierto anteriormente, pues que el desarrollo social sostenible es una meta que ha sido propuesta desde la ONU, que ha sido aceptada por los estados que formamos parte. Por supuesto, México forma parte de esto y entonces pues hay la necesidad de hacer operativa esta idea y de investigarla y de trabajarla, ¿no? Y los 17 objetivos de la Agenda 2030 nos dan una pauta para trabajar en ello y consideramos que el desarrollo mediático se integra de forma transversal al alcance del desarrollo sostenible, porque decíamos, pues forma parte importante de esta trama social y a partir de lo mediático es que nosotros interactuamos y que podemos tener una interpretación del mundo que está más allá de nuestra vida cotidiana y podemos colocarnos en ese mundo y por lo tanto por ello es importante. Sin embargo, pues tenemos este problema de la falta de precisión conceptual al respecto, lo cual genera dispersión y que, bueno, pues propongo que para poder reducir esta falta de precisión, pues tenemos que empezar a operativizarla y a trabajarla desde la investigación empírica para irlo haciendo cada vez más puntual cuando hablamos de desarrollo mediático, a qué nos referimos específicamente. Entonces, bueno, pues con estas ideas, esta investigación precisamente asume esta hipótesis de que los sistemas mediáticos están íntimamente tejidos en la trama del desarrollo sostenible, que son una esfera de alto potencial y que por eso es importante ponerlos en clave evaluativa para saber qué se ha alcanzado y qué falta por avanzar, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, pues es necesario afinar el análisis, tenemos que seguir trabajando en esta exploración. En una primera instancia hemos empezado a trabajar, tomamos esta decisión de empezar a trabajar con lo evaluativo y lo cuantitativo para poder después colocarnos en la clave contextual de lo cualitativo y de lo comprensivo. Pero en una primera instancia, pues trabajar en este modelo de asociación entre las ideas de la comunicación pública y el desarrollo mediático, que sea más fino, que nos permita ofrecer mejores explicaciones y también que nos coloque en esta situación que hemos visto aquí en Aguascalientes, en la universidad, de una manera muy, muy preocupante para nosotros, ¿no? De poder cumplir con esta función social otorgada a la ciencia y a la investigación de contribuir a mejorar la comunidad en la que nos insertamos. Entonces, que estas explicaciones sirvan, por un lado, para comprender el fenómeno desde la perspectiva de la investigación básica, pero que también nos ayuden a orientar acción pública y a orientar formas de política pública para poder incidir también de una manera positiva en la comunidad, en la realidad.
Entonces, bueno, como ustedes ya pudieron darse cuenta, en esta investigación aprovechamos las cifras de estadísticas oficiales, pero no es suficiente. O sea, tenemos que seguir viendo qué otros elementos están allí colocados. Ya hemos visto, por ejemplo, que nos ha hecho falta hacer una diferenciación entre los medios privados, los medios públicos, y bueno, ahora con esta diversidad de concesiones que establece la propia ley de telecomunicaciones, en donde nos hablan de las concesiones sociales, las concesiones comunitarias, las concesiones comerciales, las concesiones públicas. Entonces, también poder ahí tejer de una manera más fina qué es lo que está pasando con estos medios y su colocación en las diferentes comunidades. También poder pensar no solamente en los medios como la radio y la televisión, sino también en las diferentes plataformas mediáticas que están al alcance, y ver cómo podemos incorporarlas al análisis. También tenemos dato ya generado por el INEGI sobre ciberacoso y este tipo de problemáticas que tienen que ver con lo digital y con las plataformas a través de Internet. Entonces, también sería importante, pues, incorporar y buscar de qué manera podemos, nos puede aportar todo este dato que ya está generado, pero al mismo tiempo también en avanzar en producir nuestros propios instrumentos que de manera más dirigida nos permitan cumplir con los objetivos que nosotros nos estamos planteando como investigación, ¿no? Y entonces, pues eso también lo tenemos, digamos, ahí como pendiente. Y, bueno, pues que el objetivo final es desarrollar y probar un modelo integrador e integral de desarrollo de medios y comunicación pública. Esa es la apuesta. Y bueno, pues agradecer a mis colaboradores, el doctor Alejandro García Macías y el doctor Rodrigo Alejandro de la O. Torres, que han contribuido en este trabajo y en los análisis y en pensar todo esto que les he presentado ahora. Y por supuesto la alumna de la licenciatura en Comunicación e Información, Brenda Gutiérrez Mora, que ha trabajado muchísimo, es la que nos provee, ya saben ustedes, de todos estos datos, y la que ponemos a bajar bases de datos y a revisar materiales y hacer toda esta talacha dura, y lo hace, por supuesto, con mucho interés y con mucho gusto, y ella aprendiendo y dotándonos de información y nosotros aprendiendo junto con ella, por supuesto, también, ¿no? Y por mi parte, pues esto sería lo que tengo que decirles por el momento, y me gustaría escuchar qué es lo que ustedes piensan, cuáles han sido las provocaciones, qué les deja esto que les he platicado. Dejo ahí de compartir mi escritorio para poder verlos. Salvador, interesantísima charla de verdad, y sobre todo muy interesante esta parte de innovación que nos hace falta mucho en la parte de investigación y más hacia la parte de desarrollo social, ¿no? Y con énfasis en la parte de comunicación y desarrollo sostenible. Tenemos aquí muchos comentarios, la verdad te felicitan. Si quisieran, antes de leerlos, quien esté interesado, por favor, puede utilizar su audio y platicar directamente con el doctor Salvador. ¿Alguien? De hecho, Janet, tenemos por ahí un comentario en el chat. Yo les decía que ya pueden prender sus micrófonos y cámaras para que hagan la interacción de manera directa con el doctor Salvador de León. Solamente les pedimos que por favor nos vayan avisando para que tú puedas irles cediendo la palabra. Así es. Jesús, si gustas ocupar el micro para tener la interacción directa. Adelante, Jesús. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Precisamente siguiendo el planteamiento o la invitación de Jorge, comencé yo a presentar por aquí un mensaje que quizás estén alcanzando a leer. Por las dudas, me permito leerlo tal como lo anoté para hacerlo más fluido. Les contaba yo que en una conversación privada, la encargada de comunicación social en la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Zacatecas, me contaba que ella percibía una especie de efecto inverso en seguridad y percepción, porque yo le preguntaba
cómo estaba la situación en Zacatecas. Y él lo que me decía es que se daba una especie de indicador a la inversa, es decir, cada vez que había un buen golpe, por decirlo así, por parte de las fuerzas de seguridad de Zacatecas, pues el alboroto lo que hacía era generar, digamos, una percepción de inseguridad cuando realmente se estaba avanzando en sentido inverso. Entonces, bueno, menciono esto, Salvador, porque por una parte es un efecto de comunicación, diría yo, y por otro lado, porque, bueno, me parece que también dentro de tus planteamientos pudiera llegar a configurar una línea o una ruta de reflexión. Y quise mencionar que ella es la encargada de comunicación social porque, bueno, ella también tiene un punto de vista, si quieren, interesado acerca de esto, pero a mí me llamó mucho la atención y quise compartirlo. Sí, muchas gracias, Jesús. Y sí, efectivamente, bueno, por eso es importante, a mí me parece, hacer la diferenciación entre los datos que son construidos a partir de encuestas que recogen la percepción de los ciudadanos y por otro lado, los datos que ofrecen datos oficiales, directos, dato duro, pues, lo cual no significa necesariamente que esto ya establezca su valor de verdad, ¿no? Sí, Y efectivamente, bueno, pues aquí tenemos una problemática importante en donde pues tenemos un margen bastante amplio para poder realmente tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo la comunicación a través de sus diferentes procesos está incorporada en ello, como la comunicación política, efectivamente, ¿no? Mucho se ha señalado de que si las cifras oficiales, las estadísticas oficiales sirven precisamente para poder favorecer un cierto modelo o una forma de comunicación gubernamental, de la manera en la que se construye el discurso desde el Estado. Sin embargo, bueno, en un ejercicio de este tipo, creo que por el momento, digamos, no podríamos hacer ese tipo de juicios. Habría que asumir que esos son datos que están allí, con los cuales hay que trabajar y desarrollar un análisis confiando en que pues estos datos nos están hablando de una realidad. Y después puede venir un segundo momento, y yo insisto, este momento de colocación de todas estas ideas y todas estas condiciones que alcanzamos a observar en términos, en una clave contextual, para acercarse ya de manera más directa y de una forma cualitativa, diría yo. Todavía no sé específicamente a través de qué estrategia metodológica, pero sí poder recuperar directamente de las personas que están viviendo los procesos, de los actores sociales, pues su sentido de las cosas, ¿verdad? Y entonces ahí sí poder contrastar lo que nos dice el dato duro con lo que la gente está experimentando, experienciando desde el lugar en el que está colocado en su propia condición de vida, ¿no? Así es. Gracias, Salvador. Tenemos también, Jesús, muy amable por tu pregunta, súper interesante. Ileana Cruz tiene también una pregunta. Adelante, Ileana. No te escucho, Ileana. Creo que tienes apagado el micrófono. Ya. Ahora sí, muchas felicidades, Gracias. muy interesante. Y yo más que pregunta era nada más como un comentario diagonal sugerencia. Hace poquito estoy experimentando con un software que se llama Tableau, que hace unas maravillas. Te lo pongo en el chat. Déjame tomar una pluma para... me lo pones en el chat, sí, muy bien. Ok. Te va a encantar porque puedes hacer mapas con todos esos datos y te los hace dinámicos. Ok. Y te permite justamente un análisis muy interesante, muy poderoso y totalmente visual. Muchas gracias, Ileana. Estos datos los trabajamos con SPSS. Queremos o nos hemos planteado la idea de empezar a trabajar con R. El problema es que pues ahí hay una curva de aprendizaje bastante
importante, ¿no? Porque pues implica un cierto conocimiento de programación, pero si alguno de los colegas aquí presentes nos quieren dar unas clasecitas de R, con mucho gusto las aceptamos también. Y voy a explorar esta herramienta de la que me hablas, Ileana. Muchas gracias. Te va a encantar. Muchas Es gracias. más, Ileana, le invitamos a dar un taller. Ándale. Recuerda que uno de los objetivos de AMIC, y sobre todo en mi área que me corresponde investigación, es la parte de actualización. Y estas charlas nos sirven para encontrar pares, para poder proponer estrategias y propuestas de estrategias metodológicas que nos van a ayudar a todos. Liliana, estás invitadísima. Gracias. Después nos ponemos de acuerdo. Tengo aquí una serie de comentarios. Salvador, estás arrasando. Mira nada más, te están felicitando todo mundo. Tenemos aquí, hay un comentario de Natalia Rivera. Natalia, si puedes utilizar tu audio. Y mientras Natalia se conecta, también tengo a Mariano Esparza. Adelante, Mariano, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mariano? Saludos, Salvador. Saludos, maestro Hidalgo, Janet, Natalia, muchas gracias. Saludos al maestro Jesús Becerra, que también por allá anda. Qué gusto, bueno, ya lo decías tú, Salvador, y se me hace bien importante recalcarlo. Los investigadores de la comunicación están tratando de aportar información, de aportar dato y conocimiento en la generación de políticas públicas. La investigación en ciencias sociales, en ciencias de la comunicación, produce estados de bienestar social. Palabrita que ahí viene en tendencia. Muchas felicidades por eso. Chava, una cosa que vaya, pues yo desde mi terruño quisiera preguntarte, no está en tu objeto, pero a lo mejor algo te has hallado. El factor, el indicador de nivel educativo, creo que es un vector que es muy importante en la determinación de las percepciones, de la participación ciudadana y en fin, pues de los otros indicadores que tú ya has tocado. ¿Qué hay de eso? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué onda contigo? Saludos a todos. Muchas gracias desde San Luis. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, pues sí, efectivamente hay que incorporarlo también al análisis. El asunto educativo es fundamental y precisamente cuando empezamos a hacer las búsquedas y las exploraciones de lo que había ya como estadística generada, producida, pues está este índice que hizo el PNUD, del índice del desarrollo humano. Sin embargo, la problemática que nosotros veíamos aquí y por lo cual no recuperamos este índice en donde se establece un cruce entre el índice de educación, el índice de la percepción monetaria, pues, ¿cómo se dice? Bueno, ¿cómo? Perdón. Nivel socioeconómico. Sí, pero no solamente el nivel socioeconómico, sino los sueldos, pues, que se perciben. Ajá. Y ¿cuál era el otro? El índice de salud. Entonces estos tres se correlacionan y se genera el índice de desarrollo humano. Sin embargo, no está actualizado. Creo que el último que se hizo fue en el 2012 o 2015, no recuerdo, y entonces veíamos esta problemática. Pero bueno, habría que entrar a algún otro lugar, en el propio INEGI, para identificar, ahí sí en el INEGI sí está establecido el índice de escolaridad de las personas y pues habría que, en los estados, y habría que recuperar ese dato. Me parece un comentario bastante pertinente y una buena llamada de atención que me estás haciendo desde San Luis, Mariano, con respecto al tema. Muy bien, muchas gracias. Salvador, tenemos mucho, mucho más. Natalia, por favor, tienes el audio. No te escuchamos, creo que tienes apagado el micrófono, Natalia. No, está activo, pero creo que lo debe tener muy bajo. Ya. Sí, ya, adelante, Natalia. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, me sirvió muchísimo, precisamente porque estoy trabajando en un protocolo de investigación situado en de violencia, ¿no? Estoy trabajando con la doctora María Elena y me gusta leer varias cosas sobre comunicación pública y ahorita me genera este problema, ¿no? Yo tengo este fenómeno donde hay prácticas acordadas entre medios gobiernos muy puntuales sobre
esa dimensión de las relaciones medios-gobiernos en tu caso de Aguascalientes y con la perspectiva de comunicación pública. Me darías muchísimo con alguna sugerencia tuya. Fíjate que te escuché un poco cortada, Natalia, no entendí muy bien la pregunta. Me dijiste cómo relacionar, ¿cuáles eran? ¿Cómo trabajaste en tu investigación sobre Aguascalientes la dimensión de las relaciones medios-gobiernos con la perspectiva de comunicación pública? Bueno, pues ese es todo un tema. Fue mi tesis de doctorado. Sí. Lo que está ocurriendo y, bueno, lo que ocurría en ese momento y sigue ocurriendo y se ha sofisticado cada vez más, pues es, por un lado, como que la colocación de la relación de los medios, específicamente de los medios periodísticos con el Estado en el ámbito del mercado. Y entonces esto se puede parecer así dicho como muy obvio ya en este momento y como muy simple, pero en realidad no es tan simple porque implica, digamos, todo un movimiento de traslación, una transición hacia otra forma de entender estas relaciones que tienen que ver, por un lado, con trabajar un discurso social en el que parecería que lo político es ilegítimo porque es ideológico y que entonces lo que en realidad tiene valor de verdad es el mercado porque es profesional. ¿Sí? Entonces es profesional, es objetivo y tiene los valores precisamente de verdad, pero digamos que esta es la construcción de ese discurso. Entonces, la gestión de la comunicación gubernamental a través de las relaciones públicas, ya no solamente de las unidades de comunicación social de los gobiernos, sino de los despachos contratados de producción, de relaciones públicas, de gestión de la información, etcétera, pues va pasando por ahí todo este proceso que tiene que ver con una mirada pues desde la gestión comercial, desde la gestión privada, para insertarse ahora como el modelo que domina la gestión pública. Y pues esto implica colocar también en el horizonte la mayor ganancia, no necesariamente en términos económicos, sino también en términos políticos, por encima de otras situaciones que son importantes, precisamente, por ejemplo, como el desarrollo de la gente, ¿no? Y bueno, podríamos hablar largo y tendido de este tema que a mí me apasiona, me interesa, y digo, es mi tesis doctoral, pero pues por ahí hay algunas publicaciones que puedes revisar. Creo que ya tienes ahí un material que has revisado, ¿no? Sí, tengo este libro donde publicaste, me parece que es donde estás hablando de este objeto nuevo que está construido no solamente por estos actores, ¿no? Donde también influyen otros actores y pues son prácticas nuevas, ¿no? En la formación de comunicación pública. Yo lo estoy entendiendo así, fíjate que también las cosas que he ubicado así, que se materializa, pues es en los discursos. Y bueno, estoy trabajando todo esto y como dices, es bastante complejo, pero también es lo que está en la realidad, ¿no? Hay como que interpelando y queriendo ser, pues, estudiada, ¿no? Entonces, sí me ha servido bastante estos trabajos y bueno, me gustaría, si podemos seguir en contacto, me daría mucho gusto. Gracias, Natalia. Y un saludo a María Elena Hernández, por favor. Claro. Gracias, Natalia. Salvador, nos están preguntando dónde pueden encontrar tu publicación. Te manda saludos, Cosete, o memoria o algo que tengas sobre la ponencia. También tenemos aquí, Armando habla sobre los factores culturales y geográficos de las entidades federativas son fundamentales en el índice de la percepción y desarrollo de la comunicación pública. Bravo, te manda muchas felicitaciones y bravo. de proyectos legitiman sobre todo el deseo de vincular desde lo micro, lo meso y lo macro. La esfera de socialización es muy amplia.
sobre todo ahora que en México requiere escribirse desde dentro. Da gusto escucharlo y aprender siempre de usted. La pregunta es, ¿cómo articular también el índice de bienestar y o felicidad en un clima de incertidumbre? Y terminando esta pregunta, le cedo la palabra al doctor Jorge Hidalgo. Sí, bueno, en primer lugar, sí, los factores culturales y geográficos sí juegan, por supuesto, un papel importante. En un trabajo que tenemos publicado y que pueden acceder a través de mi portal, de mi página de academia.edu, hay un trabajo sobre precisamente lo geográfico y las plataformas de interacción a través de dispositivos móviles, específicamente del WhatsApp, y cómo los lugares en los que las personas viven y cómo se desplazan, digamos, de las periferias urbanas al centro y de sus condiciones socioeconómicas, pues por supuesto que esto también tiene una implicación en lo social y puede ser analizado desde una perspectiva de comunicación. Entonces, ahí tenemos trabajado este tema y también lo tomo como un buen consejo importante para ir incorporando más elementos a esta discusión. Muchas gracias. Y de Ale Bravo, pues muchas gracias por lo que me dices y también, pues qué gran pregunta, ¿no? ¿Cómo articular el índice de bienestar y o felicidad en un clima de incertidumbre? Pues precisamente ese es el tema, cómo lograr que este clima de incertidumbre no lo sea o se reduzca. Por supuesto que no podrá desplazarse totalmente, pero cómo generar las condiciones adecuadas para el desarrollo, que es lo que se plantea la perspectiva de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, y específicamente desde la línea de trabajo del desarrollo mediático, pues cómo a partir de los elementos que tenemos a nuestro alcance en este ámbito que hemos llamado lo mediático, que por cierto, siguiendo también con las problemáticas de los conceptos anteriores, también es impreciso, ¿no? ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de lo mediático? Porque no son solamente los dispositivos, no son solamente las plataformas, sino toda esta esfera de participación que se va construyendo alrededor de ello y cómo pues esto, pues la apuesta o la hipótesis es que sí tiene un potencial para incorporarse en la trama de la vida social y para favorecer todos estos procesos de desarrollo. Gracias, Salvador. Adelante, Jorge, por favor. Pues en primera instancia, Salvador, agradecerte y felicitarte por este gran trabajo de investigación que nos compartes el día de hoy. Yo quisiera abonar al extenso banco de referentes teóricos que nos has compartido el día de hoy, por si te pueden ser de utilidad para tu proyecto de investigación, algunas referencias. En particular la tradición del Media Evolution, que están por ahí algunos miembros de la ecología de medios trabajando, particularmente el caso de Winston, quienes han desarrollado algunos modelos teóricos para también tratar de entender el desarrollo mediático, quizá un poco más de esta lógica del evolucionismo, ¿no? Haciendo una lógica de evolucionismo mediático, pero usándolo con algunos elementos contextuales, más allá del puro desarrollo tecnológico. Por el otro lado, creo que hay algunos otros indicadores que quizá te pudieran ser de utilidad entre los índices que estás utilizando tú y indicadores para cruzarlos en tu matriz, como puede ser el desarrollado precisamente por el Instituto de Investigaciones Sociales, el trabajo de Heriberto López Romo, creo que te podría servir mucho por los otros indicadores que él está contemplando, como los tipos de familia que hay en México, las lógicas de ya no hablar acerca de los niveles de ingresos ni los niveles socioeconómicos, sino tratar de hablar de cohortes generacionales también como un indicador para medir el desarrollo y la incorporación de los medios en la vida cotidiana. Y desde ahí te los comparto estos indicadores porque una perspectiva teórica que de aquellos que estamos trabajando el tema de la mediatización, particularmente la perspectiva teórica de Steve Harvard,
nos costaba hacer un trabajo situado. Y cuando digo un trabajo situado del desarrollo de los medios, es porque Steve Harvard nos hacía un planteamiento, un cambio de la pregunta, diciendo ya no hay que estar estudiando cómo inciden los medios en las personas, ni cómo se apropian las personas de los medios, sino hay que tratar de entender los cambios estructurales que se han generado en el ámbito económico, político, social y cultural, cómo estos cambios estructurales inciden en los medios y desde la estructura de los medios cómo se vuelven a modificar estas estructuras para generar una subestructura que soporte absolutamente todo. Y cuando lo escuchamos desde Harvard suena en planteamiento teórico muy atractivo, pero la pregunta es cómo situarlo, cómo generar indicadores específicos y tu proyecto de investigación me trae luces incluso para ver cómo podríamos ir identificando cambios estructurales de orden económico con algunos de los indicadores que tú ya vienes trabajando, algunos de orden social, otros de orden cultural, para poderlos cruzar a través de todas estas herramientas cuantitativas, como bien nos lo planteas en la parte estadística, y poder generar quizá por ahí un índice, pero además ver qué posibilidad habría de cruzar esto con los estados psicoemocionales. Y lo digo porque creo que hay un tema que hemos estado viendo en los últimos 30, 60 días del desarrollo de nuestro país, que los estados de ánimo que de repente fluyen en los espacios tanto mediáticos como sociodigitales, nos pueden dar indicadores de qué tanto la gente está consumiendo o dejando de consumir ciertos medios, cómo perciben o no perciben condiciones como puede ser bienestar, felicidad, desarrollo, y cómo incluso hasta cuestiones como transparencia y corrupción se pueden mover en un ciclo de manera dinámica en la percepción de las personas, simple y sencillamente a través de las coberturas mediáticas o no, y esto puede modificar la participación del medio dentro de lo que pudiera ser una estructura de desarrollo mediático. Entonces, solamente era compartirte estas reflexiones derivadas de tu trabajo, me parece muy interesante, y que quizá podrían detonar pues para diálogos y conversaciones más amplias en un futuro en función de lo que han venido desarrollando ustedes en tu centro de investigación. Muchas gracias, Jorge. No, Gracias, Jorge. Perdón, adelante, Salvador, por favor. No solamente agradecerle a Jorge los consejos, los autores, las preguntas en términos teóricos de investigación, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, y por cierto, me faltó nada más decirte que si no has cruzado el índice de inversión de medios que ofrece el SICOM saca cada año un estudio de inversión de medios que creo que podría ser interesante para ver desde dónde se invierte, quiénes invierten, cómo invierten, y si esto tiene correlación con desarrollo de la industria y también de la agenda pública. Excelente tip, muy bien, gracias. Bueno, Salvador, nos pasamos de tiempo, ¿eh? Ya casi nos vamos para las 2 horas. Me gustaría que cerraras, quisieras decir algo para el cierre. No, bueno, pues simplemente agradecer a quienes estuvieron conectados, su participación, su presencia, agradecer las preguntas, agradecer las provocaciones, agradecer la oportunidad de permitir expresar estas ideas y, por supuesto, también decirles que me gustaría mucho si tienen algo que plantearme, que sugerirme, que pudiera enriquecer nuestro trabajo o establecer un diálogo en donde también crean que nosotros pudiéramos aportar a lo que están realizando, pues con toda confianza. Mis datos de contacto pues están muy a la mano, ¿no? Están allí al inicio de la presentación. Esto se está grabando y se va a subir a YouTube, ¿no es así, Jorge? Y en la página también de la MIC va a estar y en nuestras redes sociales. Ahí pueden recuperar mi correo electrónico, también pues tengo obviamente mi cuenta de Facebook, de Twitter, y por supuesto que ahí podemos estar dialogando al respecto y pues muchísimas gracias, ¿no?, por la oportunidad. Como quien dice, quien te busca te encuentra. Así es. Muy bien, pues le agradecemos mucho al doctor Salvador de León. Quisiera comentarles que se les está entregando un reconocimiento. Les voy a hacer leer este reconocimiento de AMIC, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ACE, otorga el presente reconocimiento al doctor
Salvador de León Vázquez, por su valiosa participación impartiendo la videoconferencia Comunicación Pública y Desarrollo Mediático, una mirada desde México. Se pone la fecha, firma nuestro presidente Jorge Alberto Hidalgo Urturi. Pues muchísimas gracias y le dejo la palabra a Jorge. Gracias, Salvador. Un placer haber moderado esta mesa. Gracias. Salvador, un agradecimiento muy sincero por parte de todo este comité ejecutivo, pero también por parte de todas las personas que nos han estado siguiendo el día de hoy en este webinar. Y asimismo, yo también quisiera agradecerle a la doctora Janet García González por su valiosa participación como moderadora en la videoconferencia Comunicación Pública y Desarrollo Mediático, una mirada desde México. Janet, muchísimas gracias por este apoyo que nos has dado el día de hoy para también pues, sincronizar toda la participación de las personas que el día de hoy se conectaron con nosotros. Salvador, Janet, muchísimas gracias a ambos y queremos hacerles una atenta invitación para que la próxima semana puedan estar con nosotros. Estará el doctor Rodrigo González Reyes, él es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y él es actualmente también editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad y va a compartir con nosotros el tema Publicar en los tiempos de la indexación, un vistazo a la hemerografía científica por autores. Creo que va a ser un trabajo muy interesante lo que están haciendo en Comunicación y Sociedad, esta revista que está en el Q2 Scopus, que creo que la experiencia que tiene Rodrigo González Reyes desde dentro y también como investigador les permitirá a todos los colegas que están trabajando en la divulgación de la ciencia, pues tener herramientas, consejos y algunos tips también de cómo poder estar aplicando y podernos subir en esta dinámica de pues la expansión del conocimiento. Así es que muchísimas gracias, les queremos de verdad mandar un gran saludo a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que por alguna situación académica tuvieron que salir a lo largo de la conversación. Como lo decía Janet y el doctor Salvador de León, estará en unos minutos publicada ya en las redes sociales esta conferencia, la estaremos publicando también en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar los dos webinars anteriores. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, fue un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.